Relación, para que ustedes puedan hacer una relación con lo que yo voy a estar planteando, son, bueno, esta imagen donde está justamente el título de la ponencia, Modelos distópicos y domesticación de las esposas de Stepford, de 1975 y 2004, y No te preocupes, querida, de 2022. Aquí tienen los títulos de los films, son tres films: Las esposas de Stepford, Las esposas de Stepford o Las mujeres perfectas, según la traducción del país donde se presentó, y No te preocupes, querida, Don't Worry, Darling, de Olivia Wilde, que están basadas en la novela de Ira Levin, Las esposas de Stepford, que aquí en Argentina, ahí les voy a mostrar, fue traducida como Las poseídas de Stepford. Sobre esto voy a estar trabajando en la ponencia, y lo que quería hacer es anticiparle un par de imágenes como para que eh, se puedan dar cuenta de cuál es la estética con la cual se está trabajando. Bueno, estas son las tapas de los libros. Esta es la traducción que les comento que se hizo del título de Ira Levin en Argentina y en España. Esta fue el afiche original de la película. Esta la puse porque me interesó también ver cómo en Italia había sido eh, traducido, ¿no? El nombre de la novela y del film en la fábrica de las mujeres. Esta me parece una imagen bien emblemática, por eso también le puse un pequeño texto del film, porque vemos a la protagonista de la primera versión que voy a estar comentando, de 1975, Catherine Ross. Fíjense la falta de busto que tiene en la primera imagen y justamente el busto que le colocan en la segunda imagen. Y justamente uno de los del leitmotiv más importante de la película, que cuando Joanna, ahora van a ver de qué se trata, es atrapada por el líder de la Asociación de Hombres, pregunta por qué, y la respuesta justamente del hombre, del líder de los hombres, es porque podemos someterte, porque podemos transformarte. Y esto es para que tengan una referencia de las transformaciones y de la escenografía que se van jugando en todos los films. Esta tiene que ver con la escenografía y el vestuario del film de la década del 70, del 75, de Brian Forbes. Esta, Las mujeres perfectas, que en inglés se tradujo también con el nombre original de la novela, Las mujeres de Thetford. En esta trabaja Nicole Kidman. Vemos también las mujeres hermosamente vestidas. Vemos también la transformación, ustedes pueden ver también la transformación de Nicole Kidman del inicio del film con el pelo negro, vestida de una forma más sensual, provocativa, independiente, con un aspecto más de businesswoman, a cómo termina convirtiéndose en una señorita rubia, para que tengan una idea más o menos de lo que va pasando a medida que yo les vaya contando de qué se tratan las diferentes películas y los temas en común que vamos a ir tocando. Este es el ambiente en el cual se desarrolla No te preocupes, querida, o Don't Worry, Darling, que es un lugar paradisíaco ubicado en un espacio que remeda la década de los 50. Todos lugares perfectamente ideales. Voy a dejar esto para que ustedes recuerden los títulos de las películas y de los libros, y si les parece, comienzo con la lectura del texto. ¿Sí? Bien. El cine ficción, históricamente, ha servido como un vehículo para realizar observaciones y metáforas sociales. La presentación de cuestiones que son complejas o controvertidas para las audiencias pueden ser más aceptables cuando se desarrollan en un escenario futuro, en un mundo distinto o ficcional. El tipo de crítica presente en estas películas a menudo ilustra las preocupaciones particulares del periodo en que se realizaron. Al revisar la representación y el lugar de la mujer en la sociedad,
vemos que la cultura visual y audiovisual occidental ha producido innumerable cantidad de imágenes femeninas que han contribuido a construir, definir y reforzar determinados modelos actitudinales y de belleza. En general, representaciones que definían y definen también la forma de interpretar la condición femenina y las relaciones sociales que se establecían y se establecen entre los sexos. Como sostiene Pierre Bourdieu, la dominación masculina como sostiene Pierre Bourdieu, la dominación masculina que convierte a las mujeres en objetos simbólicos, cuyo ser es un ser percibido, tiene el efecto de colocarlas en un estado permanente de inseguridad corporal, o mejor dicho, de dependencia simbólica. Se espera de ellas que sean femeninas, es decir, sonrientes, simpáticas, atentas, sumisas, contenidas, por no decir difuminadas. Y, cito a Bourdieu, la supuesta feminidad solo es a menudo una forma de complacencia respecto de las expectativas masculinas, reales o supuestas, especialmente en materia de incremento del ego. Cierro cita de Bourdieu. En este trabajo nos proponemos reflexionar a través de una serie de producciones fílmicas, estas que ustedes tienen en pantalla, sobre la construcción del lugar social de la mujer en un espacio de disciplinamiento falocéntrico y acerca de la permanencia de una semioculta hegemonía que modeliza y normativiza a través de diferentes soportes y narrativas un estereotipo ideal aspiracional. Los estereotipos femeninos con que actualmente funciona la sociedad del llamado mundo desarrollado y que impregnan tanto las imágenes cultas como las transmitidas por los más medios que nos rodean, se hacen plenamente entendibles a la luz del estudio del proceso histórico que ha seguido una política sexual de la mirada sobre el cuerpo y el lugar social de la mujer, en el sentido de construcción y representación de la imagen de lo femenino. En un mundo ordenado por la falta de equilibrio sexual, como sostiene Laura Mulvey, cito, el placer de ver se ha dividido en activo masculino y pasivo femenino. La determinante mirada masculina proyecta su fantasía en la figura femenina, que es estilizada como corresponde a aquelia. En su papel exhibicionista tradicional, las mujeres son simultáneamente miradas y expuestas, con su apariencia codificada para un impacto fuertemente visual y erótico, de modo que pueda decirse que connotan mirabilidad. La mujer expuesta como objeto sexual es el leitmotiv del espectáculo erótico. Cierro cita de Mulvey. En verdad, la mujer es solo un signo, una ficción, un conglomerado de significados y fantasías. Como sostiene Griselda Pollock, la feminidad no es la condición natural de las mujeres, sino una variable histórica, una construcción ideológica de significados para el signo MUJER, que es producido por y para otro grupo social, que deriva su identidad e imaginario. Mujer es al mismo tiempo un ídolo y nada más que una palabra. Cierro la cita de Pollock. Y vamos a pensar sobre las esposas de Stepford. Coincidiendo con la segunda ola feminista en Estados Unidos y particularmente con las ideas de Betty Friedan, en 1972, Ira Levin publica la novela Las esposas de Stepford. En el relato se cuenta que la mismísima Betty Friedan ha visitado el pueblo de Stepford y su prédica. Betty Friedan es una importante y gran teórica feminista de finales de los 60 y principios de los 70. Es contemporánea, para los que más o menos saben del tema, de Angela Davis, que trabaja con los Black Panthers. En el relato se cuenta que la mismísima Betty Friedan ha visitado el pueblo de Stepford y su prédica ha tenido gran aceptación entre los miembros femeninos de la pequeña sociedad suburbana. Hasta que por algún motivo, que le tocará a la protagonista, Joanna Eberhard, develar, las mujeres del pueblo se transforman en seres dóciles, obedientes y sumisos, como lo describe la propia Joanna en la novela original.
Dice Joana, todas las casadas de Stepford eran eso, actrices de comerciales, complacidas con detergentes y ceras para el piso, como productos de limpieza, shampoos y desodorantes. Lindas actrices, abundantes de busto, pero escasas en talento, tan exageradas en su papel de amas de casa de un pueblo suburbano que le quitaban toda realidad y no convencían a nadie. Cierro la cita de la novela original. La novela, que fue un éxito de suspenso y terror, dio lugar a una primera transposición a formato audiovisual en 1975 de la mano de Bryan Forbes. Y más tarde, en el 2004, una remake dirigida por Frank Oz, con el formato de comedia negra. Finalmente, en el 2022, si bien no se reconoce una afiliación directa con la novela de Ira Levin, No te preocupes querida, de Olivia Wilde, aborda unos tópicos muy similares. Vamos con Las esposas de Stepford, de Bryan Forbes, del 75. Se trata de una trama centrada en aquello que ocurre cuando los Everhart, un matrimonio de clase media alta con dos hijas pequeñas, se muda de Manhattan a la elegante y tranquila comunidad suburbana de Stepford, en Connecticut. Joanna Everhart, la esposa, es una fotógrafa semiprofesional que trabajó en el mundo editorial hasta que se casó, unos 10 años antes, y no se encuentra del todo feliz con abandonar la bulliciosa metrópoli. Pero acepta la mudanza ante la insistencia de su esposo Walter. Él le asegura que Stepford tiene buenas escuelas, bajos impuestos y aire limpio. Sin embargo, en cuestión de días, Joana percibe algo inquietante sobre las mujeres que conoce en su vecindario y en la ciudad. Una abrumadora mayoría de las mujeres son amas de casa que parecen obsesionadas con las tareas domésticas y desfilan por los pasillos del supermercado consumiendo, siempre perfectamente peinadas y maquilladas. La protagonista observará y descubrirá que cada vez que una nueva familia se muda al pueblo, el esposo es inmediatamente introducido en la misteriosa Asociación de Hombres de Stepford. En aproximadamente 4 meses, los miembros de la asociación lo ayudarán de manera fraternal a eliminar a su esposa y reemplazarla con un ginoide. Un ginoide es la versión femenina de un androide. Eh, de un ginoide muy realista, que cocina, limpia y está disponible en todo momento para satisfacer las necesidades sexuales de su esposo o bien de su amo. En la película se percibe cómo se promueven reacciones en los varones ante los cambios en los roles de género surgidos durante la segunda ola del movimiento de liberación femenina. Se hace una caricatura siniestra de los hombres, ya que se sugiere que en la comunidad se cometen femicidios en masa, intercambiando a sus esposas por juguetes sexuales caros y de última generación, con modales exquisitos y figuras impecables, encubriéndose los unos a los otros. Entre tanto, en la versión de Las esposas perfectas o Las esposas de Stepford de Frank Oz del 2004, con un tono más satírico de comedia negra, el personaje de Joanna Everhart, Nicole Kidman que había comentado, es la presidenta más joven de la historia de una cadena de multimedios y tiene un marido amoroso y 2 hijos. La vida de la protagonista es perfecta hasta que es despedida de su trabajo y sufre un profundo estado de estrés. La crisis existencial sirve para que Joanna y su marido Walter replanteen su vida. Deciden recomenzar su convivencia en el bucólico paraíso suburbano de Stepford. Pero algo extraño pasa en el pueblo de Stepford, algo que levanta suspicacias en Joanna. Como en la novela y en la primera versión fílmica, el problema son las esposas. Todas hermosas, felices y asombrosamente atractivas y creativas, aún tienen tiempo para recibir a sus maridos con lencería sexy cuando regresan del trabajo. Esto también es extensivo a una pareja homosexual.
novedad de la remake que expande el conflicto de los roles de género por fuera de la heteronormatividad. Llama también la atención en esta versión la aparición del personaje de Claire Wellington, una mujer que detenta un cierto poder sobre el grupo de esposas de Stepford, que al igual que la asociación de hombres, mantiene un halo de misterio en relación a sus actividades. La versión de esta remake, Joanna, no llega a ser reprogramada ni sustituida por un ginoide, y así logra descubrir el siniestro plan de Claire Wellington, quien es en realidad la gestora y creadora de ese mundo ideal. Ella, Claire, es quien crea las mujeres ideales, reprogramando sus cerebros, y ha construido un androide perfecto que es su marido. Ella, Claire, se ha autoalienado en el paradigma patriarcal, ha tomado como propios los valores hegemónicos que se han venido consolidando, como sostiene Silvia Federici, desde el siglo XVI y particularmente en el XVIII, desde lo que la autora llama terrorismo de Estado y que ha llevado a la domesticación de la mujer y la creación de un modelo de femineidad basado en la pasividad, la obediencia y hasta dirá Federici, una moralidad superior a la de los varones. Por otra parte, la actitud del personaje de Claire Wellington, que coincide con la tercera ola de feminismos, se intercepta con los movimientos del trade wife. El trade wife o el traditional wife es un movimiento de amas de casa que reivindican vivir sometidas a sus maridos, añorando una estética de los años 50 y en abierta disputa con los feminismos. Coincidentemente, estos movimientos trade wife se hacen más evidentes a partir de la segunda década del 2000 gracias a las redes sociales. Vamos a la otra película. Entre tanto, en Don't Worry Darling, No te preocupes querida, dirigida por Olivia Wilde, la historia transcurre en una urbanización llamada Proyecto Victoria, en medio del desierto de California, en un escenario que remeda ser de los años 50. Volvemos con esta estética de los 50. Todos los hombres del lugar trabajan en la misma empresa, mientras las mujeres se dedican a ser perfectas y sexys amas de casa, como las versiones de las esposas de Stepford. La pareja de Alice y Jack parece ser de las más felices del lugar, todavía muy enamorados, sin hijos y en una eterna luna de miel. Protagonista, la pareja de una sexualidad ayornada, se encuentra alejada de modelos tradicionalmente reproductivos y está orientada en cambio al placer mismo. Ella, Alice, es una mujer apasionada y servicial en todos los sentidos, hasta que una de las vecinas entra en una crisis nerviosa y su desaparición física lleva a Alice a hacerse preguntas y tratar de salir de ese paraíso, a lo que ellas, las mujeres, tienen prohibido. De esta manera, comienzan a evidenciarse todos los secretos, mentiras y manipulaciones que esconden los hombres que manejan el pueblo de Victoria. El proyecto Victoria es en realidad un programa informático que crea una simulación virtual donde las personas creen vivir en barrios residenciales de los años 50, donde a las mujeres se les ha lavado el cerebro y reprogramado su vida para que acepten, según sus creadores, su lugar en el mundo de acuerdo a los deseos de su marido. Un lugar en la casa, al cuidado del marido y de los hijos, donde aspirar a algo más puede ser motivo de reprogramación, una forma de sanción. Finalmente, Alice, que en realidad ha sido una médica empoderada, es consciente de estar encerrada en una simulación y descubre además que su marido es parte del problema, pues él es quien la ha encerrado. Entonces ella enloquece, acaba matándole de esta manera, logra salir de la situación en la que se encuentra sometida, tanto en la ficción como en la realidad. Las referencias a la novela de Ira Levin y a los films citados son evidentes. Tanto el libro como las películas
representan y dan cuenta del estado de las relaciones y las tensiones que suscita la lucha contra el patriarcado. Consecuentemente, con los distintos momentos del feminismo y el empoderamiento de las mujeres, el ideario masculino entra en crisis axiológica y esto produce inseguridad, inquietud e incluso hasta violencia. Tal es el caso de Walter, el marido de Alice. Por otra parte, también se observa una crítica aguda al consumismo estadounidense, ya que una de las características que se destacan de las amas de casa de Stepford, como la del Proyecto Victoria, es que ellas son realmente productos para el hogar, que consumen y promocionan a su vez productos. Son objetos consumidores de objetos. Como sostiene Teresa Lauretis, se niega, cito, se niega a las mujeres el estatuto de sujetos y de productores de cultura, y se sitúa a la mujer como objeto y fundamento de la representación, a la vez fin y origen del deseo del hombre y de su impulso de representarlo. Cierro la cita. Soñadas y creadas por y para el capitalismo y la industria cultural, estas mujeres serían el epítome de la sociedad de consumo y asimismo de la fantasía masculina. Para finalizar, y más allá de la ficción, digo, en mayor o menor grado, cada una de estas representaciones visuales da indicios de las transformaciones económicas y socioculturales que afectan a Occidente desde la segunda mitad del siglo XX. El ingreso masivo de las mujeres al mercado laboral en los tiempos de expansión de la sociedad de consumo contribuyó con un salario extra a posibilitar la adquisición de bienes suntuarios, esto es, grandes automóviles y electrodomésticos, etc., que configuraron el entorno de esa vida moderna. En los años dorados de la posguerra, la situación económica permitía conciliar el imperativo marital y procreador, según sostiene Marvin Harris, con empleos temporales de jornadas laborales reducidas y bajos salarios. Estos eran suficientes a la hora de aportar ese dinero suplementario pero indispensable para el estándar de vida de las clases medias de la nueva sociedad de consumo. Pero con la crisis económica de la década del 70 y las transformaciones del sistema productivo en los finales del siglo, cuando la obsolescencia de los productos y su multiplicación apremian y aceleran la renovación constante de los bienes, el aporte de las mujeres en la economía doméstica se torna necesario y permanente. La toma de conciencia de una situación de exigencia laboral doble se hace inevitable por parte de las mujeres. Como contraparte, el varón confronta la pérdida de su rol de exclusivo proveedor y consecuentemente debe o debería reducir sus expectativas y exigencias sobre la mujer. Una nueva ecuación desestabiliza las relaciones entre economía, poder, autonomía, dominación, entre hombres y mujeres en sus roles más tradicionales. Pero el deseo falócrata persiste. Los films que hemos comentado dan cuenta de las batallas que, a nivel de lo simbólico, se dan en el plano de lo social y lo económico en relación al lugar de las mujeres. Batallas que siguen vigentes a la hora de evidenciar y discutir los cánones y restricciones que ha impuesto el discurso hegemónico falocéntrico, el que después de siglos de elaboración ha tallado profundo en los hábitos de los miembros de la sociedad e incluso en su forma de percibir y construir al otro mujer. Y con eso finalizo la exposición del día de la fecha. Espero que se haya podido escuchar bien. Se escuchó bárbaro. Sí, sí, Horacio, se escuchó Perfecto. bárbaro. Si Por querés dejar de suerte, compartir, ¿cómo? que ¿Dejo de si querés compartir? dejar de Sí. compartir, sí, así nos vemos. Les muestro un poquito las imágenes de vuelta. Por ejemplo, este es uno de los cambios importantes, ¿no? Entre el personaje original de Joanna y cómo, cuando es convertida no,
cuando se crea el ginoide, el androide femenino, se le coloca muchísimo gusto, ¿sí? Y a todas las mujeres, justamente es uno de los datos, son perfectas, amigables, trabajadoras, hacendosas y con mucho gusto y siempre excelentemente vestidas, cumpliendo con la fantasía de los varones. Afortunadamente no estuvo Grube, que me había perdido que fueran 15 minutos. Me extendí bastante, pero Bueno. por suerte teníamos tiempo. Sí, sí, estamos bárbaros. Podemos empezar con las preguntas, una mini conversación, ¿te parece, Totalmente, sí, Alcira y Horacio? Sí, Yo claro. sí, una cuestión lateral, ¿no? Porque lo que, a partir de lo que vos hablabas y de haber visto las películas, y que vos lo señalás en la ponencia, ¿no? Como cada película refleja su época, los deseos también de su época, y las sí, formas de pensar al otro presencial y virtual, ¿no? tal cual. Pasar del ginoide a la simulación tipo metaverso, porque si uno piensa en esa ciudad, uno piensa más en esto de un videojuego, una realidad virtual donde están Totalmente. conectados, el cerebro está conectado, vive una historia a partir de una conexión neuronal, ¿no? Ahora, Que comentemos también que está para, en una de Black Mirror, sí, sí, ¿sí? comentémosle Sí. para quienes no vieron la película que en la última versión, en Don't Worry, No te preocupes, querida, el personaje de Joanna, el personaje de Alice, perdón, que es la médica, está en una cama con una especie de anteojera especial que la conecta a esa realidad virtual. Sí, Sí, algo parecido, ¿te acordás esa nueva vida en un episodio de Black Mirror? Tenía un nombre muy simpático, pero bueno, pero es signo de los tiempos, ¿no? signo de los ¿Cuál es la tiempos, sí, realidad que vivimos? Si la sí, 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 realidad sí. estaba que, bueno, necesitamos un robot porque necesitamos la materialidad y en esta sociedad de los datos, ¿no? La pérdida de materialidad está representada por esta obra, ¿no? Que lamentablemente tuvo una prensa así ridícula cuando no es una obra interesante, es una película A interesante, mí me pero parece una obra tuvo interesante, pero justamente por justamente fui leyendo todo lo que ocurrió alrededor, que fueron todos problemas de alcoba, tal se fue cual. prestando más atención a los problemas, los romances o las rupturas internas que al contenido justamente de la obra que tiene, yo lo marco también en la ponencia, presta más atención a una forma de sexualidad donde justamente el lugar de la mujer es preponderante, ¿no? La mujer no es la sometida, sino que la mujer es la que recibe más placer. Eso está Mm, es piola en cierto punto, pero que tiene que ver siempre con las fantasías del varón, del porque en varón, realidad tal cual. porque siempre es la fantasía del varón y siempre está funcionando por detrás este discurso palocéntrico. Incluso, Que habría que sí, investigar en lo virtual cómo aparece. Hay pocos, habría porque hoy es distinto, hay distintos avatars, no necesariamente tenemos que tener una definición genérica, pero habría que investigar. Sobre todo estuve viendo en cosas de inteligencia artificial, como si vos tenés que poner un robot femenino para alguna imagen, siempre la imagen va a ser siempre va a ser hegemónica, ¿sí? Nunca sí, diversa, heteronormativa, heteronormativa, ¿no? Para el gusto exactamente, del varón. Esto tal cual, también, ¿no? Como quién carga los datos, desde qué lugar se cargan los datos. Eso como una exactamente. referencia tecnológica. Eso sería una pregunta para vos. Sí, tal cual, eso es lo que Interesante estoy ver buscando, ¿no? Estoy justamente, viendo. Ver justamente, desde dónde, ¿no? Sabemos que cuáles son los sesgos y cómo intervienen esos sesgos en todo lo que estamos creando. y los Pero grandes bueno, por otro topes, lado, a mí me parece que justo la obra, vos sabés que en las críticas, cuando uno leyó y estos temas de Alcoba, obviamente,
este era Harry Styles, Olivia Wilde, era como que quién no lo iba a seguir. No aparecía concretamente la referencia a estas películas que vos estás hablando, siento que la referencia es clave, ¿no? Sí, Aparecía la totalmente. obra, pero no encontré en las críticas una referencia a estas obras, ¿no? Que a mí me pareció, mira, el trabajo mío original iba a ser, que también está pendiente y se va ampliando, porque vengo trabajando este tema de la representación de la mujer. Antiguamente, años anteriores había estado trabajando más sobre el tema del cuerpo de la mujer y la cinturidad en diferentes soportes y dentro de lo audiovisual en diferentes géneros. Cuando volví a ver Las Esposas Perfectas, me acordé de la primera versión, ahí compré la novela, entré en el tema de la novela, venía leyendo a Friedan, a Betty Friedan, por otros motivos, por el tema de los Black Panther con Angela Davis, y el recorrido iba a ser por otro lado. El recorrido se iba a quedar en realidad en Las Mujeres de Stepford, primera y segunda versión, relacionado también con otro que me parecía un epítome del modelo de pensamiento de la época, que dentro del mundo de las series era, y ustedes se ven acordar, Mi Bella Genio. Mm, Mi Bella Genio es la mujer permanente, complaciente por demás, que justamente todos los conflictos y todas las tensiones en los capítulos tienen que ver con la excesiva complacencia. Es una mujer que trata de cumplir todos los deseos del hombre y eso suscita justamente los problemas. Y entonces cuando me crucé con No te preocupes, querida, dije, bueno, pero esto es lo mismo. El guión está casi calcado de la novela y de las primeras versiones, por más que son los dos autores del guión son dos hermanos Van Dyke. Eso lo había leído, que son los nietos de Dick Van Dyke, justamente. Y me llamó mucho la atención. Me llamó sí, mucho la como atención. referencia sumaría, ¿no? Bueno, los Sí, intertextos son siempre visibles, pero bueno, totalmente. pero está bueno y está bueno el análisis desde lo que se llama, ¿no? Los aliados de los movimientos feministas, ¿no? Totalmente. Siendo cómo uno frente a los distintos movimientos, de las disidencias también, en algunos lados somos protagónicos y en otros somos aliados y nuestros lentes son a partir de esas alianzas, ¿no? Que me Exactamente. parece genial y por eso bienvenida la discusión para todos y todas y Sí, todes. de todes, sí. Y el otro punto importante o interesante para tener en cuenta, cómo las diferentes versiones, bueno, la original tiene que ver con Ira Levin y ahí se le respeta, pero se respeta también en la versión de Olivia Wilde. La década del 50 es tomada como referencia de un modelo de American Way of construcción. Life, no los Claro, pusieron es como es en es el el momento imaginario, está ahí. de la mujer espléndida, de la mujer hogareña, de la mujer del baby boom, de la mujer del modelo de bienestar de Estados Y la Unidos, pasa bomba en su casa. ¡Guau! y la pasa bomba en su casa. Lo más llamativo, vos sabés que haciendo este trabajo es donde me encuentro que también es un tema que vengo desarrollando aparte, este movimiento de las trade wife, de las traditional wife, este movimiento reaccionario, ¿no? De recuperar y volver justamente a Mm. esta década del 50 y a este lugar de la mujer del 50, que me pareció bien interesante. No podría haber supuesto que existiera algo por el estilo, pero bueno. Sí, un poco eh, en el cuento de la criada, siendo que es una distopía, un poco el sí, modelo es ese modelo más religioso en la casa y demás. Y sí, totalmente. es una tendencia. Es una tendencia que viene de la mano, si lo queremos llevar a un análisis más profundo y más amplio, de el avance de las derechas en el mundo, En el justamente, de Sí, las sí, derechas intolerantes. sí, sí. Bien, bueno, Bueno, eso. Alcira, la coordinadora, yo hice No, que parece que
que lo que sí habría que explicitar, porque empezamos a grabar posteriormente, es que lamentablemente Mónica Gruber se enfermó y no pudo estar presente en la mesa, que la verdad, este, bueno, te queremos agradecer, Horacio, fue una exposición muy, muy interesante y bueno, lo seguimos viendo a las 2:30 que continúa la jornada. Eso. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la Excelente, un invitación. gusto encontrarte, Horacio, Bueno, conversar muchísimo con gusto vos. verlas a ustedes. Bueno, nos vemos. Nos Hasta vemos. luego. Chao. Chao, chao.